Me gusta el fútbol, me gustan los Pokémon, me gustan los videojuegos, me gustan montones de cosas. Me gustan los libros. La música me gusta menos. El arte depende de cómo lo definas. Me gusta escribir, me gusta leer, me gusta pasear. Bienvenidos al episodio 5 del podcast de Import Coffee. Hoy tenemos con nosotros a Chema. Chema, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y también tenemos a Eduardo como invitado. Buenas, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Eduardo, para empezar esta entrevista, nos gustaría preguntarte primero, ¿quién es Eduardo? Descríbenos un poco tu trayectoria y tu persona. Pues Eduardo es un profesor de la Facultad de Estudios Estadísticos que ya hace un montón de años cursó la carrera de matemáticas, que hizo la especialidad de investigación operativa y que lleva 30 años bregando con generaciones una detrás de otra aquí. Y al margen de eso, profesionalmente, pues poca cosa más digna de reseñar. Quiero decir que alguna cosita he hecho, pero sobre todo dedicarme a daros clase. Fui director de la antigua escuela universitaria 12 años, subdirector 4 años, secretario otros 4, miembro del Consejo de Gobierno y cositas así, pero nada que sea muy relevante desde lo que os afecta ahora a vosotros, que supongo que es el hecho de que esté dando clase aquí. A mí me ha parecido relevante tu experiencia, Eduardo. Como primera pregunta, me gustaría que nos comentases. Tú llevas bastante tiempo relacionado con estadística. ¿Cómo ha cambiado la estadística desde que tú te empezaste a dedicar a ella hasta el día de hoy? A ver, la estadística como tal no ha cambiado mucho en los 100 últimos años. Probablemente en los últimos 10 años, pues con el desarrollo de las capacidades de procesar datos, pues estamos viviendo una evolución hacia un análisis de datos que es de tipo más descriptivo y menos inferencial. Pero las bases de la estadística como tal han cambiado muy poco en los últimos, igual 100 años me he pasado, pero 60 o 70 años probablemente no me equivoqué tanto. Otra cosa es la relevancia social que tiene la estadística como tal. Y esa sí que ha sufrido un cambio radical, sobre todo en los últimos años. Cuando aquí teníamos una diplomatura en estadística y éramos de las pocas universidades de España que tenían una diplomatura de estadística, siempre teníamos muchos problemas para que los estudiantes se matricularan. De hecho, raramente cerrábamos incluso en la convocatoria de septiembre. Bueno, pues porque era una titulación desconocida, con una inserción laboral que entonces ya era muy buena, pero también era muy desconocida y donde en los medios de comunicación pues no aparecían conceptos relacionados con la estadística con la frecuencia que aparecen ahora. De hecho, cuando convertimos la antigua diplomatura en estadística en grado, el primer año, prácticamente no teníamos alumnos que quisieran cursar el grado. Llenamos las plazas con estudiantes de otras titulaciones que accedieron mediante una pasarela de acceso que se creó en aquel momento. Es cierto que en los últimos años, los últimos 10 o 15 años, pues se ha producido un boom de la estadística que yo creo que es justificado, sobre todo desde el desarrollo de técnicas así como con muy buen marketing del estilo del Big Data, el científico de datos, el ingeniero de datos y todas estas cosas que parece que han modernizado una profesión que ya tenía sus años y en ese sentido pues sí que ha evolucionado la estadística, pero más, ya os digo, desde la perspectiva de la visión social que tiene la sociedad de los estadísticos que del trabajo propio de los estadísticos, que si bien es cierto antes era más inferencial y menos descriptivo, pues era poco más o menos el que tiene ahora. ¿Qué factores crees que han sido importantes a la hora de este cambio a nivel social, de la percepción? Bueno, pues el reconocimiento social de la profesión como tal. Quiero decir que desde que la estadística se ha convertido en algo imprescindible en casi todas las ramas de las ciencias, la labor del que conoce la estadística pues ha vuelto fundamental. Y eso sí que es indiscutible. La estadística es una ciencia absolutamente transversal.
Es decir, que tiene aplicaciones en cualquier rama del conocimiento. Las tiene en la física. No sé si habéis leído ahora que hay un problema, que ha aparecido una nueva fuerza que habría que incluir con las 4 fundamentales en la explicación del modelo general de la física, y todos los experimentos que se hacen con una determinada probabilidad. Es decir, el bosón de Higgins no existe, existe con probabilidad tanto. Las nuevas partículas que aparecen, pues todas se están basando en resultados de tipo estadístico sobre su existencia. Si miramos la evolución de la pandemia con la que llevamos 1 año y pico, pues al final tenemos gráficos donde se estiman los excesos de mortalidad y los intervalos de confianza al 95% para esos excesos de mortalidad. Es decir, vivimos los últimos años en un mundo que está envuelto en datos relativos a la estadística, y eso es lo que ha producido un cambio en la visión social de la estadística y del estadístico como profesional que se entiende que tiene los conocimientos necesarios para aplicarla bien. Porque la estadística ha sido aplicada siempre, lo que pasa es que no siempre se aplicaba con rigor, ¿no? Especialmente cuando esa aplicación pues la realizaban profesionales que tenían una formación un poco autodidacta al respecto. Ahora también es cierto que hay muchos más equipos pluridisciplinares donde se juntan gente de diversas ramas de las ciencias o de las letras incluso en algunos campos, y se incorpora dentro de esos equipos la figura del estadístico formado en estadística para que colabore con ellos. Y en ese sentido, pues todo gana en calidad y la profesión, por supuesto, en reputación. Ahora, por ejemplo... Continúo. Sin ir más lejos, por ejemplo, si es verdad que tampoco hace falta saber mucho del tema, te das cuenta en cualquier noticia, en cualquier sitio en la televisión, por ejemplo, con lo de las vacunas, ya te están hablando siempre de porcentaje de porcentaje de inmunidad que te da la vacuna, del porcentaje que hay de que te salgan efectos secundarios, todo eso siempre, en cualquier tema actual, sobre todo, está la estadística presente. Eso se nota en muchos sitios. Mira, los estadísticos tenéis un arma muy poderosa, que es el arma de las cifras. Socialmente, cuando un argumento se fundamenta solo en la opinión de alguien, no deja de ser una opinión y, por tanto, es subjetiva. Cuando se acompaña de datos, lo subjetivo se vuelve un poco objetivo. Bueno, de hecho, se vuelve bastante objetivo. Y lo objetivo es más difícil de discutir. Ya no es tan opinable, sino que es más constatable, por decirlo de alguna manera. El que maneja las cifras va a acabar manejando el mundo. El problema es que el que maneja las cifras tiene primero que saber manejarlas y luego ser honrado manejándolas. Yo os voy a poner un ejemplo muy gracioso de unas elecciones hace montones de años. Hace montones de años, pues yo creo que fueron las primeras elecciones que debió ganar Aznar como presidente, ¿no? En un debate, yo recuerdo, tuvimos el cartel puesto abajo en la puerta de la facultad durante un cierto tiempo. Aznar y el candidato del PSOE, que yo creo que recordar que era Zapatero, no me acuerdo bien, esgrimieron en el Congreso los dos el mismo gráfico, exactamente el mismo gráfico de barras. Uno para demostrar que se había creado empleo y otro para demostrar que no se había creado empleo. Y el gráfico era exactamente el mismo gráfico, lo único que habían cambiado era el trozo que enseñaban y la escala. Claro, si tú tienes una función que es creciente, pero en el último tramo crece más despacio y solo coges el último trozo y representas el último trozo y le pones una escala enorme, pues ese crecimiento más lento parece un decrecimiento muy brusco. Sin embargo, si coges toda la gráfica desde el principio y le pones una escala muy pequeña, lo que se ve es un crecimiento desde el principio muy pronunciado. Es decir, los datos están bien y son información objetiva. Pero el que los interpreta tiene que ser honrado en la interpretación. Y eso pasa por decir que pasa esto cuando esto pasa, que no pasa cuando no pasa, y a veces en decir que lo que se está observando no te permite decir si algo pasa o no pasa. Y con esto de las vacunas, por ejemplo, pues tenemos una situación en ese sentido que es un poco flagrante. Se está discutiendo la validez de la vacuna de AstraZeneca y se está discutiendo la validez de la vacuna de Janssen. Con la vacuna de AstraZeneca se habían puesto en torno a 40 millones de dosis, 30 y tantas, y había 222 casos, creo, donde habían aparecido trombos, lo cual, pues aproximadamente venía a decir que una de cada 300.000 personas podía sufrir un trombo. Ha estado poniéndose durante bastante tiempo y ya llegó un momento determinado que han dicho, bueno, vamos a parar, unos países han parado, otros no han parado, ahí ha quedado la cosa.
Con la de Janssen se han puesto 6 millones de dosis y ha habido 6 millones de dosis, creo recordar, sí. Total, que la proporción era aproximadamente de una incidencia por cada millón de pacientes, aproximadamente. Bueno, de esas no se ha llegado a poner ninguna. No tiene mucho sentido que en este tipo de situaciones no se diga que a veces las cosas que se observan son las colas de las distribuciones y que esas se presentan en cualquier tipo de distribución. Porque probablemente pues vivimos en un universo que no es un universo que se pueda considerar determinístico, sino que es un universo un poco aleatorio. Y que en parte porque los fenómenos son aleatorios y en parte porque nuestras capacidades para medir son limitadas, pues estas situaciones en las colas siempre se van a dar, con las vacunas y con cualquier otro aspecto que tratemos de medir. ¿Qué está ocurriendo aquí? Vamos a ver, si yo pongo 50 vacunas, probablemente no me encuentre ningún trombo, pero vosotros sabéis que habéis estudiado esto y ya lo vais conociendo, que en una binomial de parámetro NP, si P es fijo y yo hago tender N a infinito, la esperanza, que es N por P, pues cada vez se va haciendo más grande. Entonces, pues eso es lo que está ocurriendo. Es que se están administrando muchas vacunas y como se administran muchas vacunas, pues de vez en cuando se ve algún caso adverso. Y cuantas más se vayan administrando, pues más casos adversos se van a ver. Es lo natural. ¿Podrías extender un poco más tu explicación en que vivimos en un universo no determinista, casi aleatorio? A ver, quiero decir, esto no lo he inventado yo. Un fenómeno es determinístico cuando, repetido un experimento en las mismas condiciones, el resultado pues es siempre el mismo. Yo no sé si vosotros tenéis experiencia de que, primero, repetir un experimento en las mismas condiciones no suele ser fácil. Lo hacen los físicos ilimitadamente, pero en la vida real, normalmente, los experimentos no se pueden repetir en las mismas condiciones. Y aún así, aunque nos parezca que están repetidos en las mismas condiciones, tenemos una serie de limitaciones al medir los eventos. Las cosas se pueden medir con una cierta precisión. Y por tanto, los resultados nunca van a ser los mismos. Van a tener un margen de variabilidad. Y ese margen de variabilidad pues está medido a través de una distribución y por tanto, el universo no es determinístico, el universo es aleatorio. Hay teorías sobre eso montones que podéis leer por ahí y que son... a mí me resultan, a mí me gustaría saber mucho más de lo que sé. Pero, por ejemplo, hay un problema que tienen los físicos desde hace un montón de años y es que no encuentran toda la materia oscura que debería encontrarse en el universo. No cuadran las cuentas de materia que hay ahí. Pues hay ramas de las físicas que buscan otras partículas, hay ramas de la física que intentan explicar que esa materia está en otro lado y hay ramas de la física que dicen que la materia está y no está. Es decir, que cada cosa que hay en cada punto del universo tiene una cierta distribución de probabilidad de estar en un cierto estado. De manera que a veces ese estado incorpora el hecho de que tengan masa y otras veces no incorpora esa posibilidad. Y claro, como yo lo único que estoy viendo es una serie de observaciones de una distribución aleatoria, pues tengo la masa de ese instante en mi observación de la muestra que estoy considerando, pero eso no tiene por qué coincidir con el total de la masa, que sería la esperanza de la distribución sobre todos los puntos del universo. Teorías sobre esas hay montones. Y bueno, y a mí me parecen apasionantes, porque realmente, pues como es difícil explicar cómo es el universo, a lo mejor una manera de intentar explicarlo es que en el universo no hay nada que sea tan sencillo como es o no es, sino que eso no es con una determinada probabilidad. Ya os digo, aquí entra incluso la filosofía, hay que ser cuidadoso con eso. ¿Tienes alguna recomendación para aprender más sobre estos temas? ¿Algún autor que te guste? De estos, los libros más apasionantes que he leído yo sobre ciencia en general son los de Carl Sagan sobre cosmología, que a mí me gustaban mucho, sobre todo cuando era más chiquitillo, y los de Stephen Hawking. Stephen Hawking, para ser un tío tan listo, que era súper inteligente, para mí era capaz de escribir transmitiendo muy bien el conocimiento. Pues cualquiera de los libros de estos dos a mí me hacían disfrutar. Yo no sé si ahora harán igual
disfrutar, pero yo sí que os lo recomiendo, aunque sea por puro entretenimiento. Luego, si uno se aburre, lo deja a la mitad. Como ahora ya no hay que comprar los libros, que uno los puede encontrar por lo menos a pedacitos en internet, ver si a uno le gusta y si luego le gusta, pues comprarlo, claro. Me llama bastante la atención este tema y me gustaría preguntarte si además de la estadística y de la física, ¿tienes intereses en otras áreas? Sí, hay muchas cosas que me gustan, algunas completamente irrelevantes. Quiero decir, me gusta y prosaicas, nada de todo muy sesudo y muy científico. Me gusta el fútbol, me gustan los Pokémon, me gustan los videojuegos, me gustan montones de cosas. Me gustan los libros, la música me gusta menos. El arte depende de cómo lo definas. Me gusta escribir, me gusta leer, me gusta pasear. No me gusta cansarme, me gusta hacer chapuzas, el bricolaje, bueno, hay muchas cosas. Si es que cuando uno ya empieza a tener muchos años, como voy teniendo yo, pues a uno se le van agotando las aficiones y tiene que renovarlas por otras. Entonces, cada vez uno es más gustoso de más cosas distintas. ¿A qué videojuegos juegas? A ver, ahora ya hace tiempo que no juego, pero yo fui un excelente jugador de World of Warcraft hasta el parche del Rey Exánime. Y se me daba de puta madre. Bueno, se me daba fenomenal, quiero decir, perdón. Yo llegué a tener en el servidor un personaje de cada raza de la Alianza subido al máximo nivel y con todas las profesiones. Además tenía todo el equipo de PvE y tenía todo el equipo de PvP. He jugado cuando mis hijos eran pequeños mucho con mi hija, que estudió aquí en su día, por cierto, con lo cual quiero decir que ya no es pequeña, a Zelda. Era un juego que a ella la encantaba y a mí me encantaba jugarlo con ella. El primer Zelda de la Nintendo, aquel que había que saberse las cancioncitas que tocaba con la ocarina para poder abrir las puertas. He jugado a la Pokémon Go, porque además te obligaba a salir a andar y a pasear por ahí y a coger bichos para arriba y para abajo. No, he jugado a mogollón de cosas. Es decir, que he jugado al LOL, pero al LOL me parecía un juego como... Al LOL jugué después de jugar al World of Warcraft, y en el World of Warcraft tenía blindeado en el teclado toda la fila de arriba, toda la fila de la Q y toda la fila de abajo, más un botón más un ratón de 6 botones. Pues cuando llegué al LOL y aquello se jugaba con 4 teclas, me parecía una cosa como un poco aburrida. Entonces he jugado muchas cosas, he perdido mucho tiempo jugando, mucho. Os puedo decir mucho. Yo estaba en una guild y jugábamos todas las noches de 10 a 1 de la mañana, de 10 de la noche a 1 de la madrugada. Todas las noches hacíamos raid de 10 a 1 de la madrugada. Por cierto, ¿consideras que fue tiempo perdido? Yo me divertí mucho. ¿Podía haberlo usado en cosas más provechosas? Pues probablemente. Pero me divertí mucho jugando a eso, me divertí mucho. Yo, además de main, jugaba un mago, y el mago, ya sabéis que en todos estos juegos siempre dicen que es el personaje favorito del creador, porque es el que más pega, normalmente no aguanta mucho, pero siempre está ahí bien colocado, sea cual sea el parche que sale, ¿no? Pues yo jugaba al mago y me lo pasaba muy bien con él, muy bien. Esta misma mañana estaba jugando yo al Zelda, al último que han sacado. O sea que... Sí, es que los videojuegos hay que reconocer, yo reconozco que tienen un atractivo indudable. Que cuando yo era pequeño, cuando uno quería imaginar, pues leía. Yo he leído montones de cómic de pequeño. Bueno, entonces existía una cosa que vosotros ya no habéis llegado a conocer, que eran las tiendas de cambio de tebeos. Tú tenías tus tebeos, cuando te los habías leído todos, ibas a la tienda, pagabas un dinerito y te daban otros a cambio de los tuyos. Pues yo en aquella época leía montones, y el universo te lo imaginas a partir de lo que lees. Leía cómic, leía libros. Yo entiendo que las generaciones de ahora pueden tener acceso a ese tipo de experiencias leyendo libros también, que a mí me parece que sigue siendo fundamental, pero que hay todo un mundo virtual que permite tener experiencias que son muy gratificantes. Hay que controlarlo porque en la vida hay que hacer más cosas, pero yo entiendo que jugar al Zelda, cuando os hablo de que jugaba al Zelda con mi hija tendría 5 o 6 años. O sea, era prácticamente un bebé y se lo pasaba como una mica con el muñeco para arriba, para abajo. O cuando veíamos Bola de Dragón Z, que aprendió a decir onda vital antes que papá. O sea, ya te digo que a mí me parece que todo ese mundo tiene su atractivo y que, bueno, usado con medida, como todo en esta vida, usado con medida no es perjudicial.
¿Crees que en ese aspecto, en el de usarlo con medida, es negativo? A mí, yo, por ejemplo, de pequeño no jugaba bastantes videojuegos y leía muy poco. ¿Crees que el hecho de que haya experiencias más excitantes como jugar videojuegos hace que los niños hoy en día lean menos? ¿Sabes qué pasa? Que leer a veces es una experiencia muy excitante. Es más trabajoso. O sea, la ventaja que tienen los videojuegos es que es menos esfuerzo para obtener una gratificación que uno puede entender a priori que es semejante. Y leer es más trabajoso. Pero leer tiene una ventaja fundamental. Y es que un videojuego siempre será como el creador del videojuego lo ha hecho. Y a ti te podrá gustar más o menos, pero es ese. Leer es un proceso por el cual tú creas el mundo donde se está desenvolviendo el libro. Y es verdad que tienes las indicaciones del autor, pero todo lo de alrededor lo estás poniendo tú desde tu imaginación. Eso es una tarea que cansa un poco, porque es algo que tienes que poner tú, pero que le da mucha riqueza. La riqueza de que tú eres el creador del lugar donde se está desarrollando la historia que estás viviendo. Porque yo los libros siempre los leía como viviéndolos desde dentro. Yo leía un libro de gladiadores, macho, y yo estaba allí metido con una espada entre los gladiadores. Yo leía un libro de dioses griegos, que a mí aquello me gustaba, y yo salía por la puerta diciendo, joder, qué pena que no puedo tirar un rayo y fulminar al panadero. Pues ese proceso lo creas tú, ese universo en torno a la historia lo estás creando tú, y en los videojuegos ese universo en torno a la historia pues te lo han creado. ¿Es más cómodo? Sí. ¿Es tan gratificante? Pues yo creo que es gratificante, pero que, claro, crear tú siempre es más gratificante, aunque cueste un poco más de esfuerzo. Interesante. ¿Sueles leer habitualmente? Ya. Sí, cuando tengo tiempo. Lo que pasa es que ahora tengo cada vez menos tiempo, pero sí leo. Si me vas a preguntar qué es lo último que estoy leyendo, pues estoy leyendo un libro de Flora Davis que trata sobre cómo interpretar la comunicación no verbal de la gente. Se llama La comunicación no verbal, de hecho. Es un libro muy finito, muy barato, además. Yo lo conocía ya hace tiempo y está simpático, porque una parte entretenida de leer también es aprovechar lo que uno lee. A veces hay que leer historias y aventuras y leer por entender la experiencia de los protagonistas de la historia. Pero en este caso, pues además te permite aprender cosas sobre los gestos de la gente. Y en un mundo como el que vivimos ahora, donde casi todos son gestos, porque ya no nos vemos la cara nada más que por cámara, está gracioso intentar averiguar cómo se siente una persona por cómo mueve las manos o cómo cruza las piernas o cosas de ese tipo. Está simpático. Yo os lo recomiendo y es muy cortito, es un libro muy finito. ¿Podrías poner algún ejemplo de lo que hayas aprendido en ese libro? Pues sí, que en general cuando la gente mira hacia arriba y hacia la izquierda está mintiendo. Por ejemplo, que cuando tú estás sentado con una persona y cada uno cruzáis la pierna en sentido contrario a donde está el otro, os estáis apartando. Mientras que si cruzáis la pierna cerrándoos el uno sobre los otros, estáis buscando relación entre los dos. Hay muchas cositas de esas en ese libro que están graciosas. Y además, quiero decir, es un libro científico, quiero decir, están documentadas las conclusiones que se sacan en él. Está bien, está curioso. Si tuvieras que recomendar un libro, ya no por un libro, sino a alguien que no ha leído nunca, que le digas, este sería muy bueno para que empezaras a leer. Yo reconozco que el libro que probablemente más me ha gustado en toda mi vida fue El nombre de la rosa, que empecé a leérmelo y no paré de leer hasta que no me lo terminé, de Humberto Eco. Luego leí El péndulo de Foucault y algún otro también de él. Humberto Eco es filósofo. Y llegué a la conclusión de que el primer libro lo había robado. O sea, no pudo escribir un primer libro tan bueno, siendo tan pesados todos los demás que leí de él después. Yo estoy seguro que tenía a algún pobre esclavo por allí que le escribió el libro. Que vamos, esto lo digo en tono de broma, ¿no? Pero que libro como El nombre de la rosa probablemente yo no he leído ninguno que me apasionara tanto. Así al pronto. Luego un libro que recuerdo de siendo muy pequeño, que pues claro, cuando yo era pequeño, pues y yo vengo de una familia relativamente modesta, pues los libros que teníamos eran los que comprábamos así un poco, pues más de segunda mano. Leí El cantar del mío Cid en una edición en castellano antiguo, pero os estoy hablando igual
de un chavalillo de 10 años y tal. Y aquel libro pues se me quedó en la cabeza y siempre me ha gustado mucho, pero no lo recomiendo para empezar a leer, porque empezar a leer en castellano antiguo es un poco rollo. El nombre de la rosa, yo me quedo con El nombre de la rosa. Ese es un libro que a cualquiera que le gusten las aventuras, los misterios y cosas así, pues le va a gustar. Está bien escrito, además, es entretenido. Tiene algunos trozos de citas así muy largas que uno se puede saltar en latín, que no pasa nada si te las pierdes, y así en una lectura un poco vertical, pero por lo demás, a mí es un libro que me encanta. ¿Con qué edad empezaste a leer libros no de historias? Como por ejemplo la No de comunicación verbal. Ese tipo de libros. Posiblemente cuando estudiaba en el instituto, porque en cuanto empezabas a estudiar filosofía te iban colocando pues libros de Erich Fromm, El miedo a la libertad, La decisión de Sofía, cosas de ese tipo, pues así que supongo que con esa edad, que entonces, pues no sé cuándo sería, tendría a lo mejor 13 años, 13 o 14 años, yo qué sé, por ahí. Ya no sé cuándo hice yo bachillerato en el instituto, de eso no me acuerdo. Sé que acabé con 17 o así, pues ponle 3 o 4 años menos, 13, 14, por ahí. Hasta entonces yo era un lector compulsivo de tebeos, a mí los tebeos me encantaban, y luego libros de estos como Las aventuras de los 5, Los 7 secretos, eran historias que pueden parecer historias triviales, pero se van aprendiendo cosas, desarrollas el lenguaje, hay palabras que aparecen y te llaman la atención, y yo creo que en ese sentido a mí leer tanto de joven me ha ayudado mucho, mucho. ¿Podrías explicar un poco mejor en qué sentido te ha ayudado? Hombre, pues porque te da una cierta fluidez verbal, te da una capacidad de expresarte que se escapa de las limitaciones normales de utilizar un conjunto de 1000 palabras, pues que te da una visión, en aquella época nos daba una visión de un mundo que no conocías. Cuando tú leías una novela de Emilio Salgari como El tigre de Malasia o alguna cosa así, pues te hablaban un poco de cómo era Malasia, de qué animales había allí, de cómo era una selva, de qué se comía. La perla de Maracaibo, pues te contaban dónde estaba Maracaibo, que aquello era un lago muy grande que estaba en Venezuela, que los españoles se hicieron con la ciudad, cómo intentaron los piratas ingleses tomarla. Te da una cierta visión de la historia que no se aprende directamente en las aulas, y no solo de la historia, sino de las cosas de esos sitios donde lees, ¿no? Cuando están bien escritas, pues ya os digo, de la flora, de la fauna, de cómo era la gente, y eso te da una capacidad pues que si no lees no la tienes, claro, porque si no te limitas a saber lo que te cuentan en algún momento. Al escucharte me estoy arrepintiendo de no haber leído más. Hombre, a mí me libros parece, de novelas e historias. a mí me parece que las novelas están muy bien, que se aprenden muchas cosas y se disfrutan mucho, además. Mucho. Pero bueno, siempre estás a tiempo, o sea, es cuestión de que te pongas. Sí. Para eso no hay edad ni límite. Puedes empezar con todos los de Julio Verne y ya solo con esos tienes para entretenerte una temporada. O con El nombre de la rosa, ¿era? El nombre de la rosa, sí. De Humberto Eco. Podríamos volver un poco. Sí. Podríamos volver antes, cuando habías puesto el ejemplo del COVID, de las vacunas. Habías hablado con eventos que se encontraban en las colas. En ese caso estaríamos hablando de eventos extremos, ¿verdad? Cosas que ocurren con poca probabilidad, pero que a pesar de tener poca probabilidad de ocurrir, pues a veces ocurren. A ver, no hay mucha gente en el mundo que mida 2,55, pero de vez en cuando hay alguien que mide 2,55. Si yo tuviera que apostar si el siguiente niño que va a nacer en el mundo mide 2,55, pues probablemente no apostaría a favor de que pasara eso, pero puede pasar. Mira, con esto que decíamos de la vacuna de Janssen, de un caso de cada 6 millones, ¿no? Más o menos creo que habían hecho la cuenta y la cosa venía a ser, o un caso por millón, no lo recuerdo, lo he leído esta mañana en el periódico. No sé si son 1 millón, da igual, 1 millón, ponte que fuera 1 millón. Si tú coges una población de 1 millón de individuos y les pones la vacuna y al día siguiente intentas ver de ese millón de individuos a cuántos les ha caído un tiesto encima, no es imposible que a más de una de esas personas le haya caído un tiesto encima. Y no por eso vas a decir que le ha caído el tiesto encima porque se ha puesto la vacuna de Janssen. No. Entonces, si vale, ahora lo entendí mejor.
Si a alguien le ha dado un trombo, ¿eso quiere decir que sea por la vacuna de Janssen? Pues es posible que sea por la vacuna de Janssen, pero que la probabilidad es tan pequeña que el hecho de que le haya pasado a esa persona no es un indicador de que la gente tenga que dejar de ponerse esa vacuna. O dicho de otra manera, y además, pues probablemente lo que ocurrirá es que determinadas características de ese individuo le han hecho especialmente propenso a que se diera ese evento. Y eso es lo que habría que estudiar. ¿Por qué la vacuna de AstraZeneca genera trombos y sin embargo la que le están dando a los viejecitos no genera trombos? Pues ahora han llegado a la conclusión de que porque una se hace a partir del virus debilitado y parece que la otra se hace a través de modificaciones en el AR mensajero. Bueno, quizás lo que ocurre es que los viejitos no son un sector de población sensible a que les aparezcan trombos. Y que, sin embargo, las mujeres en edad fértil y que toman anticonceptivos son un subgrupo de la población donde es relativamente frecuente la aparición de trombos. Pasa simplemente tomando anticonceptivos. Y resulta que igual, como la vacuna de AstraZeneca se la están dando a mujeres en edad fértil y que toman anticonceptivos, por eso están apareciendo más trombos de los que debieran y no aparecen trombos con la otra vacuna que se le da a viejecitos que ni están en edad fértil, ni toman anticonceptivos, ni tienen previsión de tomarlos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que a veces echamos las culpas a las cosas pensando que las estamos trabajando sobre muestras aleatorias. Y en este caso no es así. La vacuna de AstraZeneca se está usando en un segmento de la población determinado que tiene características determinadas. Y la otra se está usando en otro segmento de la población que son los viejitos que tiene otras características determinadas. Y a lo mejor lo que provoca las contraindicaciones no es solo el hecho de que le pongas la vacuna, sino que sea de ese tipo de población y le pongas la vacuna. O dicho de otra manera, si la vacuna de los viejecitos se le pusiera a los jóvenes, igual también provocaba trombos. Nunca lo vamos a saber. Porque la de los viejecitos solo se le están poniendo a los viejecitos. Esta preocupación, entiendo que es una preocupación de un público no científico o... A ver, es una preocupación. La gente no tiene, por lo pronto, la gente no tiene que ser científica y la gente no tiene por qué saber. Y eso hay que asumirlo así. Pero tenemos una serie de medios de comunicación que son los encargados de transmitir la información que genera la ciencia al gran público. Y el problema de nuestros medios de comunicación es que no les preocupa transmitir la información de la ciencia al gran público. De la ciencia y a veces de la realidad. Lo que les preocupa es solo una cosa, la audiencia. Y vende más un muerto que un vivo. Y es así. Si cogéis los telediarios, hay muchas más noticias malas que noticias buenas. Y ya dijo alguien, no recuerdo quién en su día, que un periódico que dé buenas noticias se irá a la quiebra en un mes y, sin embargo, El Caso, que era un periódico de sucesos que solo daba malas noticias, sobrevivió 200 años. Entonces, quizá habría que pedir a los medios de comunicación un poco más de responsabilidad, un poco menos de interés en ganar audiencia y un poco más de interés en hacer que la información que recibe la gente sea veraz. Y yo creo que ese es el problema. No es que la gente sepa más o sepa menos, es que se les cuenta lo que se les quiere contar para tenerlos atados a la televisión, en vez de contarles lo que la ciencia dice que está ocurriendo. Teniendo en cuenta que en esta situación de la pandemia yo también estoy un poco cabreado con la ciencia porque yo creo que aquí pues, hay una parte de la ciencia que ha visto un filón para conseguir dineros, para investigación. Y bueno, la última vez que miré sobre el coronavirus, en un año se han debido publicar artículos científicos en revistas científicas, yo no sé, pero una exageración, 30 millones a lo mejor de artículos científicos, de los cuales unos dicen una cosa y otros dicen la contraria. Yo no sé si recordáis que al principio los aerosoles no eran malos, eran malas las gotitas, luego eran malos las gotitas y buenos los aerosoles. Al principio no se podían tocar las superficies porque eso contaminaba, ahora resulta que las superficies malamente contaminan. El virus al aire libre era terrorífico, ahora resulta que al aire libre no hay constatado de forma fehaciente o no hay constatados demasiados contagios. Quiero decir que aquí también la ciencia está dando sus bandazos a lo largo del procedimiento y que en ese interés por publicar al que a los científicos se les obliga, sobre todo en los últimos años, pues la gente se lanza a escribir y que luego las cosas pues a veces son o están más constatadas y otras pues lo están menos. Pero vamos, con respecto a tu pregunta, yo creo que la gente no tiene por qué saber, pero hay que contarle las cosas bien. El que tiene la responsabilidad de contárselas, tiene la responsabilidad de contárselas bien. Y no puede haber
un delegado del gobierno para la pandemia que se supone que es virólogo y que diga, bueno, las mascarillas son relativamente importantes, y 3 meses después diga las mascarillas son muy importantes, y un mes después diga el que no salga con mascarilla es un asesino que está matando a sus semejantes. Eso la gente no lo entiende. No lo entiendo ni yo. Y eso no es cuestión de saber o no de saber, es de coherencia. Ya que los medios de comunicación, como has dicho antes, mientras hagan noticias más polémicas, más éxito van a tener, ¿crees que no vamos a tener nunca unos medios de comunicación que den información veraz? Yo no soy experto, no soy experto en nada, te iba a decir, no soy experto en medios de comunicación, pero salvo en World of Warcraft versión El Mago no soy experto en nada. A ver, los medios de comunicación tienen un problema, y es que viven de las audiencias, y entonces, claro, si tú vives pendiente del estudio general de medios y resulta que por contar las cosas de una manera determinada has perdido 100.000 oyentes porque se han ido a otro lado, pues al mes que viene vas a hacer las cosas como el otro lado para recuperar tus 100.000 oyentes. Entonces, es difícil que los medios de comunicación actúen de una manera absolutamente imparcial. Los únicos que podrían hacerlo son los públicos, que no dependen de las audiencias. Pero coño, eso es peor, porque como dependen de los gobiernos, y aquí no hablo de un gobierno u otro, me da lo mismo, puede ser el nacional en el caso de la televisión pública, o Telemadrid, pues el autonómico correspondiente. Claro, esos que no tienen la presión de la audiencia, tienen la presión de los políticos, y pues, lo mismo te da que te da lo mismo. ¿Qué más me da ser esclavo de Dios que ser esclavo del demonio? Pues unos son esclavos de la audiencia y los otros de quien gobierna. ¿Crees que para un público general hay alguna alternativa del tipo dejar de consumir noticias en la tele y mirarlas en otro sitio? Sí, hombre, y me consta que vosotros sois expertos en eso mucho más que yo. Y esto al fin y al cabo que estáis haciendo, si es un podcast, ¿cómo es? Podcast. ¿Qué es eso? Pues es para subirlo en un momento determinado y que la gente pueda escuchar lo que nosotros estamos hablando, que no digo que sea información ni mucho menos, que esto es un entretenimiento entre vosotros y yo, ¿no? Pero en esa misma línea, bueno, pues yo creo que hoy en día en Internet hay fuentes donde informarse de las cosas, por lo menos de varias maneras distintas. Yo tengo que reconocer que soy un clásico de los periódicos y sigo leyendo los periódicos, en este caso ya en formato digital, y como ya pretenden cobrarme por ver casi cualquier cosa, cada vez menos. Pero yo cuando leo el periódico digital leo El País, pero también leo El Confidencial, le doy una vuelta a OK Diario, que es de Vox, y luego le doy una vuelta a Público, que es de Podemos Total, remato con El Mundo, que ya no sé de quién es, y luego me leo La Vanguardia y el Avui algún día para ver qué dicen los nacionalistas catalanes, porque eso de criminalizar sin escuchar pues también tiene su peligro. Y con la información de todos esos periódicos, que creo que son 7, si no los he contado más, yo trato de hacerme una idea de la situación. El problema es que vivimos en una sociedad donde cada vez nos gusta más oír lo que nosotros pensamos. Y entonces, en ese sentido, como nos gusta eso, vamos buscando solo la información de lo que pensamos, lo cual hace que el propio medio que estoy leyendo se radicalice para ofrecerme lo que yo quiero, que es lo que yo estoy pensando. Pero sí que creo que en Internet hay gente independiente que lanza sus ideas. A ver, con los riesgos asociados inherentes al hecho de que cada cual pueda poner lo que le dé la gana y donde le dé la gana. Y entonces te aparece un terraplanista y te dice que la Tierra es plana y por sus santos huevos la Tierra es plana. O te aparece Miguel Bosé, que por un lado te dice que consume todos los días 2 gramos de cocaína y luego te dice que la vacuna no existe. O te aparece otro tío que dice que con la vacuna te están metiendo un chip para ser capaz de determinar por un satélite por dónde te mueves cuando sales de paseo. Problema de que haya muchas fuentes y que no tengan ningún control es que no tienen ningún control y por tanto hay que discriminar las sensatas de las que no lo son. Y tienen la ventaja de que como no tienen control se pueden decir cosas que no se podrían decir en un medio público porque no te dejaría el gobierno o privado porque iría contra la audiencia. Que el mundo es muy aleatorio, que no hay nada determinístico. Volvemos a lo mismo. Pues un poco sí, en el fondo un poco sí. Interesante reflexión la que has hecho. Bueno, ¿ya no te quedan preguntas? Pues pronto hemos acabado. Sí. Bueno, Eduardo, no sé si tú tienes alguna pregunta más, Chema.
No, la verdad es que poco más. Yo estaba más escuchando que pensando en qué preguntar y demás. Oye, pues yo lo que sí que quiero es agradeceros que me hayáis invitado a hacer esto, porque siempre está bien que la gente que trabaja contigo, porque vosotros trabajáis conmigo de una manera u otra, yo trato de enseñaros cosas, pero también aprendo cosas, y las aprendo todos los años, ¿eh? Y mira que ya han pasado años. Pues tenga interés en saber alguna de las cosas que a mí me preocupan, me emocionan o me gustan, y en ese sentido pues quiero daros las gracias, porque ha estado muy bien. Me lo he pasado muy bien. Luego esto lo editáis, lo quitáis, me ponéis una voz elegante al estilo de la de John Wayne o la de Harrison Ford, una cosa así. Y muy agradecido, que lo he pasado bien, vamos. Gracias a ti, Eduardo, por venir. Y yo tengo una última pregunta. Has recomendado bastantes libros, pero esta pregunta es específicamente alguna recomendación de algún libro o película o lo que tú quieras a nuestros oyentes. Cualquiera de cualquier tipo. Es que Cualquier cosa, cualquier tipo. me has preguntado sobre una cosa que me desvirtúa completamente, porque menos mal que no me has preguntado antes de cine, porque si me preguntas qué películas de cine me gustan, os ibais a llevar una decepción muy grande. Porque a mí me gustan las películas que tienen tiros, muertos, muchas carreras, que me pueda ir a la cocina, estar un rato allí y luego volver y no habérmela perdido. Y a ser posible que pueda haber 2 o 3 a la vez. No sea entendéis un poco la filosofía, ¿no?, de las películas. Por ejemplo, me gustan las películas de Indiana Jones, me gustan las películas de la Guerra de las Galaxias, me gustan las películas de superhéroes, me gustan las películas de risa, pero las películas de drama, pues como que no. Yo les reconozco la belleza y el arte de haberla realizado. Por ejemplo, El niño de pijama de rayas. Me parece una película que está muy bien hecha, con una estética absolutamente preciosa, pero coño, acaba mal. A mí me gustan las películas que acaban bien, para eso veo películas. Si no, pues me leo la historia que ya está llena de desgracias, ¿no? Entonces, en ese sentido, la película que más me ha impactado a mí en la vida, no os podéis imaginar hasta qué punto, fue el estreno de La Guerra de las Galaxias. Además, pues tendría yo 15, 16 años, o sea, yo me senté en el cine, abrí la boca y no la volví a cerrar hasta que me fui de allí. Y es que salían aquellas letras en una nave espacial. Yo estaba acostumbrado a ver naves espaciales que las colgaban de un hilo y se veía el hilo. Aquella nave espacial que se movía hacia el fondo con las letras y 2 robots que se movían por el aire y aquello me desbordó completamente. Yo, sensaciones como las que me produjo esa película, no me la ha producido ninguna otra película de la historia del cine. Y luego ha habido películas que me han gustado y algunas más o menos serias incluso. Ciudadano Kane, alguna cosa de esas de culto, pues están bien, pero hay otras que... Así que soy muy simplón en general. Si tuviera que recomendaros una película, por no hablar de libros, que ya hemos hablado del Nombre de la Rosa, pues de la que mejor recuerdo guardo con mucha diferencia es de La Guerra de las Galaxias, del primer episodio que se hizo, que era la 4 ahora, ¿no? De la lista, pues era la primera. Sí, creo que es el 4. El 4. Y otra que también recuerdo que me quedé ahí obnubilado mirando cómo perseguía una piedra a un pobre hombre que corría, la piedra iba dando vueltas, fue Indiana Jones. Indiana Jones fue una película que tenía un principio que me pareció devastador. A partir de ese principio, como si ya no me ponen película, da igual. Todo el rato la piedra rodando detrás de Indiana Jones. Siento no ser muy de cultura en esto, pero no, es que son las que me gustan, yo lo siento. En ese sentido, además, yo me siento completamente identificado, ¿eh? O sea, yo cualquier tipo de drama, estas cosas no me atrae demasiado. Igual, pienso que puede estar en una película muy bien hecha y todo eso, pero... No, y las hay buenas y las hay de misterio. Claro. Algunas de las de Hitchcock, pues me parece una película... La ventana indiscreta me parece una película que está bien, pero no me entretienen tanto como estas de correr y de tiros. Efectivamente. Y estoy hablando de las que puedo hablar, pero... A partir de ahí, casi cualquier película de estas raras que os podáis imaginar de un tío pegando tiros, que le han drogado, que corre, que sube y que baja, que no hay que seguirle la trama porque está el bueno, el malo. El malo putea al bueno al principio hasta la saciedad. Ya ahí cuando le putea mucho le mata a la mujer y a los hijos. Y el resto de la película es el bueno va a buscar al malo y le va a dar de hostias hasta que lo reviente. Esas todas me gustan. En general todas me gustan. Acaban bien, joder, acaban bien. Acaban con el malo fastidiado, que es lo que a mí me gusta.
Muchas gracias, Eduardo, por las recomendaciones. Bueno, esta Y no le muchas hagáis gracias, mucho Rubén. caso, que los cinéfilos dirán que esto es una barbaridad, ¿vale? Gracias a En mi vosotros caso, los por haberme cinéfilos. invitado.